¿Ya? Ok. Entonces van a activar las cámaras. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Chevaile, soy el Contralor del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Bienvenidos a este evento virtual, a los diálogos sobre los retos de la gestión pública ante la pandemia. Evento organizado por este órgano de control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Me da mucho gusto saludarlos. En este momento sabemos que están conectados académicos, estudiantes, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en el tema. Les agradezco sus conexiones. El día de hoy escucharemos las experiencias, retos y visión que tienen las instituciones públicas ante esta pandemia. Además, a todos nos interesa conocer cuáles han sido las estrategias implementadas, así como las experiencias que les permitieron seguir operando de manera eficaz y eficiente a las instituciones públicas. En este momento les quiero informar que ya están conectados todos a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube y de Facebook, numerosos académicos, servidores públicos y estudiantes y ciudadanos interesados en el tema. Jesús, tienes apagado tu micrófono. Listo. Bueno. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al evento. Mi nombre es Jesús Chevaile y soy el Contralor del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenidos a este evento virtual denominado Diálogos sobre los retos de la gestión pública ante la pandemia. Evento organizado por este órgano de control interno del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Me da gusto saludarlos a todos. En este momento sabemos que están conectados a través de nuestras redes sociales todos los estudiantes, funcionarios, académicos y público en general interesado en este tema. El día de hoy escucharemos las experiencias y retos y visión que enfrentan las instituciones públicas ante la pandemia. Además, a todos nos interesa conocer cuáles han sido las estrategias implementadas, así como las experiencias que permitieron seguir operando de manera eficiente y eficaz las instituciones públicas del Estado. En este momento quiero informarles que se están conectando por las redes sociales vía YouTube y Facebook numerosos académicos, servidores públicos, estudiantes y ciudadanos en general interesados en los temas. Voy a plantear un poquito la mecánica de estos diálogos. Serán 7 intervenciones de nuestros panelistas destacados. Buen día. Buenos días. Se les dará un tiempo máximo de 8 minutos, por lo cual agradecería a los participantes respetar el tiempo de todos. Asimismo, les pediría que todos mantuvieran apagados sus micrófonos en las intervenciones de los demás, con el fin de mejorar la calidad del audio. Y obviamente activar todas las cámaras para que toda la... Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias, magistrado. Buenos días. Buenos días, magistrado. Bueno, entonces en este 8 de septiembre iniciamos estos diálogos de participación. Bueno, pues los dejo con la presidenta del CEPAC, la maestra Laurelena Fonseca Leal, anfitriona de este evento, que nos dirigirá algunas palabras y nos hablará de sus experiencias en los últimos meses en cuanto a la administración de los recursos y el proceso electoral. Y además las estrategias que se están implementando en el inicio de ese proceso electoral para San Luis Potosí. Muchísimas gracias y adelante, maestra, por favor. Hola, ¿cómo están? Doy la bienvenida a la diputada Alejandra Valdés, al diputado Rubén Guajardo, al diputado Martín Juárez, al licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, a la contadora Rocío Elizabeth Cervantes Delgado, auditora superior del Estado de San Luis Potosí, y al doctor Carlos González López, Contralor General de la Universidad Autónoma, y veo aquí a algunos otros compañeros que me da mucho gusto ver, como
a el señor Gabriel Montes, Mario Montante. No quisiera ser omisa en el nombre de ninguna persona que seguramente nos estarán apoyando en este evento. Este evento, como ya lo dijo Jesús, es diálogo sobre los retos de gestión pública ante la pandemia y fue organizado por la Contraloría Interna de este Consejo Estatal Electoral. La pandemia mundial que ha vivido México durante este año 2020 ha afectado la vida, la salud de los mexicanos, la economía y el trabajo en el país, así como la forma de vida, la comunicación y el ánimo social. La administración pública en sus tres poderes, organismos autónomos, órdenes de gobierno, niveles, instituciones y organismos, no quedó ajena a lo anterior. Por un lado, la abrupta suspensión de actividades presenciales que se ha ido prolongando a lo largo de 6 meses, sin una fecha clara para su conclusión. Y por el otro, obligaciones constitucionales de cada ente público. De un golpe se rompió el orden, confundiendo obligaciones con derechos y derechos con obligaciones, incrementando la carga de trabajo para unos y diluyéndola para otros. En el caso del CEPAC, al principio continuamos solamente con el trabajo en línea y lo relativo a los asuntos financieros y administrativos indispensables que no se pueden suspender, como es pues, los pagos de salarios, la rendición de cuentas, las cuentas públicas, y lo hicimos de verdad con todas las previsiones sanitarias. Al darnos cuenta que continuaría, abrimos las actividades sustantivas bajo un protocolo de semáforos. A finales de mayo se emitieron los semáforos y junto y en coordinación con la COEPRIS y COFEPRIS, empezamos a revisar qué protocolos podríamos seguir. Esto no fue fácil, fue muy difícil porque el personal tenía miedo de venir, pero hay que reconocer que el trabajo por esta vía es un trabajo que puede ser muy productivo en unas áreas, pero que es muy difícil realizarlo en otras, en otros espacios o para otras actividades. Ya que el 30 de septiembre se inicia el proceso electoral 2020-2021, lo cual incrementará significativamente la carga de trabajo, mismas que deberemos llevar a cabo en forma mixta, tanto virtual como presencial, ambos con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, tuvimos prácticamente 2,000 gentes que se inscribieron en la plataforma para integrar comités y comisiones cuando requerimos 670, algo así, de personas. Esta actividad sí se pudo llevar, pero llegó un momento en que sí tuvimos que enviar coordinadores a las áreas para buscar en lugares específicos donde la inscripción no había sido suficiente para hacer una elección como debe ser de un órgano ciudadano, político ciudadano, como son los comités municipales y comisiones distritales, entendiendo que en el estado de San Luis Potosí tenemos una dificultad de conectividad en más de 20 municipios. Hay que estar conscientes, nosotros estamos conscientes de que en esta elección 2020-2021 se renovará la gobernatura del estado, 27 diputaciones locales y 58 ayuntamientos, ¿sí? Que adicionalmente en esta elección de gobernador se tendrá el voto de los potosinos radicados en el extranjero y se va a contar con un PREP, un conteo rápido. Todo esto sí se puede hacer de manera virtual, pero habrá otras actividades que no podrán hacerse de manera virtual y sin embargo el respeto a la vida tendrá que seguir siendo y a la salud la prioridad. No ha sido fácil, no obstante de que nosotros como empleados públicos y la gente que trabaja en estas instituciones tiene la certeza de un empleo y un salario, lo que no es igual para gentes que trabajan en otras ramas.
Sí hemos trabajado con incertidumbre, sí hemos tenido pérdidas de compañeros irreemplazables cada una de ellas, pero estamos conscientes plenamente de nuestra responsabilidad y la vamos a encarar como tal, no, no sin dificultades como se piensa que puede ser para una entidad pública. Esto es todo, les doy la bienvenida y les pido a todos los que nos escuchan que escuchen con mucha atención cada una de las intervenciones, porque este es un tema nuevo y más para los que ya hemos caminado más tiempo y estas formas de trabajo son muy nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Interesante, no cabe duda que el proceso electoral va a ser diferente a cuanto a conexiones y en cuanto al uso de los medios digitales. Agradecemos mucho su punto de vista. Antes de continuar, quiero comentarles que en este momento tenemos conectados a los rectores y representantes de alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad de Matehuala, de la Universidad del Valle de México, de la Universidad Cuauhtémoc, de la Universidad Tangamanga, del Instituto Panamericano de Estudios Superiores y Abiertos. A continuación, voy a ceder la palabra a la diputada, a la licenciada Alejandra Valdés Martínez, quien nos hablará de sus experiencias dentro del Congreso del Estado de San Luis Potosí y cómo ha desarrollado su labor legislativa digital en atención a la ciudadanía ante esta pandemia. Adelante, por favor, diputada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación del CEPAC a estos diálogos, a la maestra presidenta del CEPAC, la licenciada Laura Fonseca Leal, al contralor Jesús Chavaile por la invitación, obviamente a los demás compañeros que están aquí con nosotros, al magistrado presidente licenciado Juan Ramiro Robledo, a la contadora pública Rocío Elizabeth Cervantes, al diputado compañero Rubén Guajardo Barrera, a nuestro presidente del Congreso, el licenciado también Martín Juárez Córdoba, al doctor Carlos González López, contralor también interno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, pues coloquialmente agradezco esta invitación a estos diálogos. Creo que la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, en nuestro país y en nuestro estado, pues nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Entonces la vida de todos los seres humanos tuvo que cambiar, las actividades de todos los seres humanos tuvieron que cambiar y los que estábamos peleados con la tecnología, pues ahora la amamos. Creo que es uno de los puntos que más nos ha servido a nosotros como Congreso del Estado. Sabemos que no pudimos, que somos un órgano que tuvo que estar trabajando, que no tuvimos que dejar de trabajar por los temas que se tuvieron que tocar, temas que obviamente en esta pandemia tenían que ser de suma importancia para cambiar algunos aspectos de la vida de los seres humanos. Entonces, de los potosinos, tuvimos que modificar leyes para poder vivir en esta pandemia con ciertos lineamientos, ciertos protocolos para pues no infectarnos, ¿no? Yo creo que el Congreso ha estado trabajando arduamente. Sabemos que hay retos, sabemos que hemos legislado en algunos aspectos, en algunos otros falta mucho por trabajar, tenemos muchos retos. Ahora se viene el tema de la economía, porque también la economía quedó devastada ante esta pandemia. Sabemos que todavía hay aspectos en el tema de salud que han sido rebasados y que también el Congreso del Estado tiene que trabajar. Entonces se vienen retos muy difíciles. Yo creo que está sucediendo, pero creo que las organizaciones trabajando unidas, gobierno del Estado, Congreso, autoridades, yo creo que vamos a salir adelante, ¿no? Los potosinos siempre hemos salido adelante. Yo creo que no será la excepción. Lamentablemente, como dijo
de la licenciada Laura Fonseca. Perdimos muchos compañeros, perdimos amigos, perdimos familiares, los que estuvimos expuestos a este virus y que pensábamos que ya no lograríamos estar aquí. Es un cambio de vida totalmente. Yo creo que como legisladora, creo que el vivir esta pandemia y estar dentro del Congreso del Estado cambió mi perspectiva de ver la vida, de ayudar a la gente que está sufriendo. Sabemos que nuestro sistema de salud fue rebasado, la economía ha sido rebasada, entonces creo que hay retos, creo que hay mucho trabajo por hacer. La verdad es que yo pienso que las organizaciones deben trabajar de la mano con nosotros. Hay veces que no logramos saber cuáles son las problemáticas y menos ahorita. El poder hacer políticas públicas es muy difícil ante una pandemia porque sabemos que las políticas públicas se hacen desde la calle, desde donde se ve toda la temática y la problemática de los ciudadanos. Entonces ahora es muy difícil. Entonces yo creo que también un reto va a ser que este Congreso trabaje virtualmente para que la ciudadanía pues esté dándonos a conocer todas las problemáticas que tienen, ¿no? Para generar nuevas políticas públicas que puedan cambiar y que puedan hacer mejor el poder estar trabajando con esta pandemia. Es toda mi intervención. Yo nada más quisiera decir una frase de Aristóteles que creo que nos va a servir mucho a todos, que es: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y muchas gracias al CEPAC. Muchas gracias a usted, diputada. Excelente exposición, y podemos reconocer los retos que se enfrentaron nuestros legisladores en estos tiempos de pandemia y cómo resolvieron sus labores legislativas. Bueno, a continuación, le cedo la palabra y le pido al diputado licenciado Rubén Guajardo Barrera, miembro de la actual legislatura, y que al igual que la diputada Valdés, son miembros del fideicomiso del CEPAC, fideicomiso en el cual se apoyaron diversos proyectos relacionados a resolver necesidades que se presentaron en esta pandemia. Adelante, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Está apagado su micrófono, diputado? Oigan, ya había saludado a todos, pero los vuelvo a saludar. Al Contralor, en orden de autoridades, primero tengo que saludar a mi presidente del Congreso, porque es mi representante ante todas las instituciones. Pero bueno, saludando a Martín Juárez, a la presidenta del CEPAC, al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, a la titular de la auditoría, Rocío, mi compañera diputada, así como al doctor Carlos y a los demás compañeros que están ahí por parte de las universidades. Miren, yo creo que es como todo. Nos cayó la pandemia y el COVID de sorpresa. Al principio la veíamos muy lejos y hasta que llegó aquí a la realidad de San Luis Potosí. Y es como todo, tuvimos que evolucionar, nada más que ahora no nos preguntaron si queríamos evolucionar o no. O sea, tuvimos que evolucionar. A mí me tocó una experiencia, como padre de familia desde la casa, porque se eliminaron las clases para los niños. Ahorita estamos en una dinámica de clases virtuales y tuvimos que ir evolucionando, y si el que no evolucionara, pues se quedaba estancado. Tuvimos que implementar herramientas desde el Congreso del Estado, en los diferentes plenos, como a mí me toca participar también en el pleno del Consejo Estatal Electoral. Tuvimos que evolucionar. Y de alguna forma, qué bueno que se hizo esto, porque es nuestra responsabilidad el seguir dando la cara y el seguir atendiendo los problemas que se tienen de diferente forma. La verdad es que yo platicaba con el Contralor y me dijo que explicara el tema de cómo trabajamos el fideicomiso. Ahí, de hecho, ahorita qué bueno que está aquí el presidente magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, porque, bueno, él fue uno de los que también se benefició en este fideicomiso y igual nos puede explicar
cómo va el proyecto, pero lo que quiero decirles es que al final nosotros presentamos un punto de acuerdo, un exhorto por parte del Congreso del Estado, donde tuve el respaldo de todas mis compañeras y mis compañeros del Congreso, porque hay un fideicomiso donde está todo el dinero por parte de las multas de los partidos políticos. Y bueno, al final siempre este dinero se va para proyectos de ciencia e investigación, y nosotros presentamos un exhorto, un punto de acuerdo a todo el fideicomiso, que hay 2 integrantes del Consejo Estatal, hay 2 integrantes del Congreso del Estado, así como un integrante de la CEGE, de la Secretaría de Educación, para que todo este recurso se fuera a ciencia e investigación para poder fortalecer la investigación, aunque pareciera que no iba a dar resultados en corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. Y la verdad es que se trabajó bien. Tuvimos el respaldo de todos los fideicomisarios, así como también de las instituciones, del rector de la universidad, para presentar los proyectos y poder sacar adelante, y se pudieron dar más de 12 millones de pesos directamente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, otros proyectos que también se apoyaron a otras instituciones. Y bueno, al final esa fue una de las herramientas que nosotros pudimos aplicar por parte del Congreso del Estado. La verdad, les platico, creo que tuvimos que evolucionar todos de una forma muy rápida, y esa fue una experiencia que tuvimos. Lo ha platicado el presidente del Congreso, que nunca había habido una modalidad de esta forma en toda la historia del Congreso de San Luis. Y bueno, tuvimos que evolucionar. Agradezco la invitación del Contralor del CEPAC, y esa fue una estrategia que pudimos hacer desde nuestra trinchera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Qué importante para los potosinos que las instituciones, a través de un trabajo de revisión, logren apoyar estos proyectos que vienen a resolver algunas necesidades de la pandemia. Algunos de estos proyectos que nos acaba de decir el diputado Guajardo se están haciendo realidad en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por ejemplo, y para lo cual me permito dejar con ustedes al magistrado licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, que nos expondrá el proyecto tan interesante que tiene. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias por su compañía. Le pido que active su micrófono, por favor, magistrado. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, particularmente a la maestra Laura Fonseca, que es nuestra anfitriona en esta videoconferencia, a los 3 diputados que honran con su presencia y su palabra esta reunión, a los universitarios que están aquí, particularmente saludo a quien representa mi alma madre, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aquí está el doctor González y la auditora. Todos buenas tardes. Como han dicho ustedes, pues a todos nos sobrevino de sorpresa esto en el mundo entero. Y por demás, unos y otros hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de trabajar, de comportarnos, dentro de la casa, fuera de la casa, en la oficina, en todos lados. A algunas instituciones estamos tratando de compartir experiencias respecto de cómo nos ha ido en las oficinas públicas, en el trabajo de la gestión pública. En la casa y en otros aspectos, pues también ha habido una revolución. Pero hablando de lo primero, que es el motivo de esta conferencia, quisiéramos imaginar todos cómo han sido los cambios de conducta en las oficinas más complicadas, en las dependencias cuya naturaleza es congregar personas. Por ejemplo, la universidad, las universidades. El Congreso mismo, el Congreso viene de congregación, precisamente. Pero nada más complicado de imaginarse respecto de cómo van a ser los procesos electorales de aquí para adelante. Es cosa de aventar la imaginación para el futuro. La experiencia de Hidalgo y de Coahuila estarán a la vista.
y el año que entra todo el país. Todo el país en un proceso más complicado que ningún otro por las circunstancias actuales, por el crecimiento del padrón, pero por las dificultades de hacer las campañas tradicionales. Los partidos van a tener que adaptarse a hacer cosas que nunca habían hecho. No podemos imaginar en este momento campañas de tierra como se acostumbraban antes y como dicen algunos, campañas de tierra. Y así como en ese proceso, pues en muchos otros, yo no sé cómo la auditora Cervantes va ahora a averiguar y a esculcar papeles a las oficinas públicas. Sí es cierto que los papeles y los escritorios y cualquier superficie conserva el virus y lo transmite. Yo no sé si sea verdad. Dudándolo desde luego y guardándonos, pues tomamos todas las precauciones para limpiar todos los espacios donde trabajamos, pero algo tan complicado como manejar puros papeles de la Contralora, pues también enormes dificultades. En nuestro tribunal, que es pequeño, que no tiene las dimensiones y la complicación del Tribunal de Justicia del Estado, mucho menos de los federales, por lo pequeño es buen ejemplo para platicar brevemente de lo que se puede hacer y hasta donde pudimos, pues hicimos lo necesario. 3 cosas principales. 1, el resguardo interior y el acceso del público. Una oficina con acceso al público, litigantes, quejosos, hay audiencias también. ¿Qué hicimos en este aspecto? Desde luego poner un módulo de control sanitario, restringir el uso de los espacios físicos, establecer medidas preventivas, desde luego. Concientizar a todo el personal. El tamaño del tribunal nos permitió hacerlo con facilidad. ¿Qué más? Acelerar 2 proyectos que teníamos uno en marcha empezando y el otro rezagado en el papel. Me refiero al segundo, la notificación electrónica, que estamos a punto de ponerla en práctica en cuanto estemos seguros de que nuestros actuarios la van a poder aplicar sin contingencias, sin problemas. Mandamos a hacer el software, en cosa de 1 mes y medio estuvo listo. Conseguimos pocos recursos para ello, algo que teníamos y algo que solicitamos para este efecto al gobierno como un apoyo extraordinario, poco recurso, pero muy breve. Y conseguimos que la notificación para el juicio tradicional, para el juicio papel, no está funcionando, no va a tardar en octubre. ¿Qué va a hacer eso? Que el particular que quiera que se le notifique de esa manera, pues no tendrá que venir al tribunal. Y las autoridades obligadamente, porque así lo dice nuestra ley, el Código Procesal, tendrán que recibir así la notificación. Obligadamente, pero encantados, porque para ellos también será pues una facilidad, un avance, una rapidez. El juicio tradicional, el juicio de comparecencia, el juicio presencial, el juicio de demanda de papel, de recepción, de audiencia para diligenciar pruebas, pues tendrá ahora esa herramienta que permitirá acelerarlo y facilitar. ¿Y qué más? Algo que teníamos rezagado y no por culpa de nosotros, no lo digo como excusa, sino que también las circunstancias del año pasado nos lo detuvieron. La ley nos impone ponerlo en práctica en 2 años, ya se rebasó eso, pero porque sucedió lo siguiente que les comento rápidamente. En tiempo diseñamos cómo podría implantarse el juicio en línea. Nuestra ley tiene un capítulo especial que cubre los aspectos fundamentales para llevar un juicio totalmente por medio de computadoras e internet, sin papel, con alguna o 2 excepciones de cuestiones que no pueden más que desarrollarse de manera actuante, diligenciable, como una inspección, por ejemplo. Y habíamos conseguido el recurso también, una partida presupuestal desde el año 18, planteado a un sistema que tiene el CONACYT con los estados, a través de un fondo de fideicomiso en donde
Federación y Estados aportan mitad y mitad, y caminaba muy bien, pero el año 19 hubo una reconformación de la política de aplicación del presupuesto federal y nos obligó a reconvertir el camino y encontramos socorro y apoyo para la parte que nos faltaba, precisamente en el CEPAC. Y aquí aprovecho para agradecer a los diputados y a la presidente del Consejo Electoral y desde luego a su organizador de este evento y contralor interno, el contador Chevaile, el apoyo que dieron para que se destinara, particularmente a los diputados, porque fue una voz muy importante, se destinara del fondo que acopia las multas que el árbitro electoral le impone a los partidos políticos en San Luis Potosí, se destinara pues justificadamente a un proyecto como el nuestro. Y bueno, así fue. El IPCIT, el dinero se le entregó al COPOCIT, que es algo así como nuestra versión local del CONACYT, según sabemos todos, y el IPCIT, que es el instrumento de investigación y de gestión tecnológica principal en San Luis Potosí, es el que lo está desarrollando y va avanzando. El día que tengan tiempo, los invito a una sala de trabajo que tenemos aquí en el tribunal en Carranza, esquina con Benigno Arriaga. Y para quienes entienden esto, pues será formidable ver alrededor de las paredes de esa aula de regular tamaño todos los flujos, gramas que van describiendo los diferentes pasos que lleva el juicio. Llevar al juicio en línea desde la demanda, su admisión, el emplazamiento a las autoridades, la contestación de ellas, la recepción de esa contestación, la aceptación de las pruebas, la convocatoria para la audiencia, el desarrollo de la audiencia, el dictado de la sentencia y la apelación, y todavía más adelante, cuando el litigio continúe, pues puede ir a dar por la vía del amparo a los tribunales federales. Todo eso está dibujado en diagramas que los legos, como yo, otros abogados, cualquier persona de mi generación, pues batalla mucho para comprender. A fuerza de estar en este tema, pues entiendo lo mínimo para darme cuenta de que para darme cuenta de algo muy importante. Es una reflexión que yo creo que todos compartiremos. Detrás de todos los males que ha arrojado esta epidemia mundial, detrás de todos los trastornos y dificultades que nos arroja, hay algo bueno. Nos ha empujado a modernizarnos, cada quien en sus aspectos de una manera, en la casa, en la oficina, afuera, en el trabajo, pues de una manera más acelerada. No estaríamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento, viéndonos por conferencia, platicando de esta manera, apurándonos para conseguir plataformas digitales que nos permita darle todavía más rapidez y facilidad a esta forma de trabajar que llegó para quedarse y es el futuro a fuerzas inexorablemente. ¿No estaríamos haciendo esto sin la epidemia? Algo bueno nos trajo. La obligación por empujarnos forzosamente, la obligación de modernizarnos todas las generaciones, hasta donde alcancemos nuestros usos, nuestros hábitos. A la generación joven no le cuesta trabajo adaptarse a esto, ya estaban en ella. A la intermedia batalla un poco, y la mía, que es más anterior, es la generación que va de salida en todo el trabajo social, pero aquí nos estamos desde luego prestos a entregarle a la que sigue, pues, los trastos de la gestión de todos los espacios de vida privada y pública. Gracias, magistrado. Un minuto para concluir, por favor. ¿Ya me excedí? Sí, ya. Tuyo. Y a la generación de nosotros, pues también. En menor medida nos adaptaremos, pero igual forma. A revolucionarnos todos con esto y en muchos más aspectos de la vida. Celebro esta reunión. Gracias por escucharme. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, magistrado. Muy interesantes los proyectos implementados que ayudarán a trabajar mejor y de mejor manera en esta pandemia. Le agradecemos mucho su exposición.
Bueno, ahora escucharemos a la Auditora Superior del Estado, a la Contadora Pública Certificada Rocío Cervantes Salgado, quien nos hablará de las medidas y acciones tomadas por el órgano de fiscalización superior ante la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos, auditora, y les cedo los micrófonos. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación a la maestra Laura Fonseca Leal, presidenta del CEPAC, al Contralor Interno, Contador Jesús Chevaile, y saludo con mucho gusto a la diputada Alejandra Valdés, al diputado Rubén Guajardo, al diputado Martín Juárez, al magistrado Juan Ramiro Robledo, al Contralor Interno Carlos González de la universidad y a todo el público que está siguiendo esta videoconferencia. Pues para la Auditoría Superior fue un reto muy importante poder desarrollar nuestro trabajo al interior de la institución. Como bien decía el magistrado, es un poco complicado tener acceso a tanto papel donde a lo mejor está resguardado mucha cantidad de virus que viene y proviene de 58 municipios y demás entes auditables que tenemos que revisar. Entonces, pues preservando el principio de cuidar la salud de todos los trabajadores de la institución y sus familias, pues empezamos teniendo acuerdos de suspensión de actividades conforme nos lo iban marcando las autoridades de salud, tanto federales como estatales. Y eso generó que pues nuestro programa de trabajo tuviera que tener algunas modificaciones, pero sin tenerlo que suspender, porque al final de cuentas nosotros tenemos que dar cumplimiento con lo que nos marca la ley de entregar informes de auditoría en tiempo y forma para la cuenta pública 2019, que ya estamos próximos a entregar en el mes de octubre. Entonces, pues eso hizo que tuviéramos que determinar algunas situaciones como el trabajo a distancia en la casa y poder seguir dando continuidad con nuestro trabajo a pesar de todas las complicaciones que pueden existir para poder hacer una auditoría. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues, como todo mundo, tenernos que adaptar a la tecnología y adaptar la tecnología a la institución. Nosotros gran parte de nuestro trabajo ya lo hacemos o lo vemos de manera electrónica, pero tuvimos todavía que desarrollar más sistemas que pudieran apoyarnos. Y de esta forma vimos la necesidad incluso de reformar la ley de fiscalización para podernos dar certeza jurídica en cuanto a nuestros procedimientos y poder adaptar las videoconferencias, que era algo que no teníamos contemplado en nuestra ley para poder nosotros, por ejemplo, tener juntas con los entes auditables y poder contemplar en la ley este tipo de videoconferencias con los entes. Y creo que es algo que tuvimos que hacer y podernos pues hacer ya de manera que vamos a tener que seguirlo haciendo conforme sigamos trabajando. De acuerdo a esta situación, pues nosotros determinamos ciertas situaciones como unos lineamientos para poder volver a trabajar de manera escalonada, ordenada y gradual, como nos lo están marcando ahorita nuestras autoridades de salud. Nosotros en la institución tenemos pues gran cantidad de personal. Nuestro inmueble o donde estamos no nos permite tener pues la sana distancia, por lo que tuvimos que tener y proponer muchos roles para que pudiera la gente venir a trabajar de manera gradual y seguirle dando continuidad a su trabajo también en trabajo a distancia en casa. Y toda esta situación lo tuvimos que dejar estipulado en unos lineamientos que emitimos y que se publicaron para poder dar certeza jurídica a nuestro trabajo y a nuestros procedimientos de auditoría y a los entes que estamos auditando. Iniciamos nuestro trabajo de auditoría ya completo de las cuentas públicas y empezamos también a dejar la posibilidad de que se pudieran recibir de manera digital y en oficialidad de partes de la auditoría, pues ciertas documentaciones que fueran requeridas para que también pues las gentes o los entes no tuvieran que venir a la auditoría, sino que nos lo pudieran hacer llegar por medios electrónicos, como es el buzón digital o un correo electrónico. Entonces, pues a partir de esta situación tuvimos que implementar, como les decía, guardias de trabajo, establecer también qué actividades eran presenciales indispensables, qué actividades no podían ser presenciales y podían desarrollarse en casa, dejarlo establecido en un lineamiento y también hacérselo de conocimiento a los entes auditados para que ellos supieran cuáles iban a ser los medios de comunicación con la auditoría.
hemos recibido en este esfuerzo que hemos hecho para continuar nuestro trabajo de fiscalización, pues muy apoyo por parte de para Diego, se lo quiero mandar a Diego. Para poder seguir desarrollando ¿Va a ser nuestro trabajo. conferencia o videoconferencia de la reunión de la tarde? También estuvimos Magistrado, tiene prendido su micrófono, perdón. No, Guanajuato es el día 11. La de tu cuate. Perdón. Magistrado Juan Ramiro, ¿tiene prendido su micrófono? Perdón. Sí, gracias. Adelante, doctora, perdón. Sí. Se determinaron pues lo mismo, las medidas que nos estaban estableciendo las autoridades de salud, que son los accesos al edificio, poner pues, guardias, establecer medidas de salud que no estaban contempladas normalmente, todo lo que implicó hacer reformas a los del edificio para conservar la sana distancia entre los trabajadores. Y, como bien decíamos, establecer las medidas y los lineamientos de fiscalización para esta cuenta pública, que es pues es un año diferente a cómo estábamos estableciendo o cómo estábamos desarrollando nuestros procedimientos de fiscalización. Algunos incluso tuvieron que no ser desarrollados precisamente por la contingencia, pero en general tuvimos y pudimos conservar y prevalecer nuestro trabajo, que la verdad sí tuvimos algunas circunstancias de personal que pues, estuvo enfermo, gracias a Dios ninguno con consecuencias, sin ninguna consecuencia fuerte, pero eso hace que pues, sigamos teniendo que redoblar esfuerzos para poder establecer otros mecanismos. Yo creo que, como bien decimos, pues esto es una enseñanza que nos deja esta situación, tanto de manera privada como pública en nuestro trabajo, de cómo mejorar las situaciones que estamos viviendo y de manera ordenada irla instituyendo ya como una normalidad. Nosotros aquí en la auditoría, todas estas situaciones que hemos pasado nos han hecho que podamos mejorar nuestros procedimientos de auditoría y adaptarlos más a la tecnología. Y entonces ha mejorado también que a lo mejor situaciones que teníamos que postergar por no tener el tiempo, pues ahorita ya las hacemos con videoconferencias, podemos notificar ya también de manera más rápida con correos electrónicos, y son situaciones que a lo mejor no habíamos desarrollado y que esta pandemia nos obligó a hacerlo para poder continuar con nuestro trabajo. Tan así que vamos a estar en tiempo y forma entregando los informes de auditoría de cuenta pública 2019. Ahorita en este momento ya se están notificando algunos entes sus observaciones preliminares, a otros estamos a días de que se les notifique para poder dar cumplimiento y en octubre presentar los informes finales de auditoría. Significa un reto importante todo lo que hemos vivido, pero yo creo que estamos encontrando los caminos y las maneras, y esto nos obliga a perfeccionar nuestro trabajo para poderlo desarrollar mucho mejor y preservando siempre una máxima que es la salud de todos nuestros trabajadores y sus familias. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, auditora. Pues nos dimos cuenta aquí cómo la Auditoría Superior del Estado pudo adaptar a esta nueva realidad sus labores. Agradecemos mucho su exposición. Ahora, en este momento y en representación del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contamos con la presencia del Contralor General, el doctor Carlos González López, quien nos tiene un mensaje de parte del rector, además que nos compartirá algunas de las acciones que han emprendido esta universidad. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Le cedo los micrófonos. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes estas inquietudes, intereses y sobre todo retos que está presentando el panorama en México. Le agradezco mucho la atención y la invitación por parte de Jesús Cepac, también de la licenciada Laura Fonseca. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes estas experiencias. Igualmente, agradecer al magistrado presidente del Tribunal Administrativo, el licenciado Juan Ramiro Robledo, gran compañero universitario y amigo. Igualmente, la diputada Alejandra, que estuvo hace un rato también con nosotros comentando el tema, el diputado Rubén Guajardo, muchas gracias, Martín Juárez, Rocío Elizabeth, también egresada universitaria, ejemplar, y ahora pues también con los retos en la Auditoría Superior del Estado.
a todos los asistentes, a todos quienes nos escuchan el día de hoy. El mensaje del señor rector, esperamos pueda transmitirlo también el día de mañana. Por lo pronto, un cordial saludo. La universidad es un ente verdaderamente pues, impresionante en términos del efecto que tiene una situación como la que vivimos. Tenemos más de 34,000 alumnos, más de 5,000 profesores y además el personal administrativo, en lo que todos tenemos que estar pendientes de los temas de los filtros de salud que se implementaron en las diferentes áreas administrativas y académicas. El tema del examen de admisión, que fue también un gran reto para todos, particularmente cómo organizarlo. Posteriormente vimos en la UNAM y en otras entidades educativas se hicieron algunas adecuaciones a lo que ya la universidad había implementado, que era precisamente una manera gradual de la admisión a los alumnos de la universidad. También tenemos el tema ahora del reinicio de las actividades, en donde se ha iniciado una semana de actividades virtuales. Próximamente se podrá pensar en ir de manera gradual también el tema presencial, que en algunas áreas de académicas y carreras de la universidad son necesarias actividades prácticas, sin mencionar cuáles, pero realmente son muchas de ellas que llevan talleres, que llevan prácticas en las que es necesaria la presencia de los alumnos y de los profesores. Es importante destacar que ninguno de los sistemas administrativos de la gestión pública en general, y particulares de la universidad, estábamos preparados para esta situación. Sí, había el tema virtual y el tema de las tecnologías de información, se estaban empezando a utilizar algunas de ellas. Otras universidades sí tenían ya alguna actividad a través de las redes. Sin embargo, realmente el requerimiento ya impositivo por la situación no se había dado como tal. Así que los sistemas administrativos y los sistemas educativos en general en la universidad han sido presionados para entrar en esta temática y en esta práctica de tener que adaptarnos y desde luego tener que aprovechar, como decía el licenciado Juan Ramiro, esta oportunidad de innovar. Ya estamos ahí, no hay vuelta atrás. Hay que ver más bien para cómo nos vamos a ir hacia adelante en términos de prácticas que tienen que ver con estas situaciones retadoras de la salud y del COVID. En sí, la normativa en general, creo que todas las instituciones excluye y no considera los temas de las tecnologías de información, como son, por ejemplo, acciones reactivas que hemos tenido que implementar en cuanto a lo virtual, las decisiones vinculatorias de quienes hacen el trabajo institucional, tanto a nivel operativo como a nivel ya ejecutivo, está siendo visto realmente como una situación de emergencia, que se tenga que definir de qué manera se hace responsable de los recursos, tanto financieros como administrativos de las instituciones, y de qué forma estos recursos administrativos pueden ser mejorados de modo que virtualmente se tenga cubierto todas las etapas que tienen que ver con ese proceso de control administrativo y de la actividad de las instituciones. Hay otro tema importante también que tiene que ver con las restricciones presupuestales. Las instituciones requieren esos recursos para poder adaptarse tecnológicamente. Esa tecnología avanza y conforme avanza también se vuelve pues, necesario el recurso financiero para poder acceder a ellas. Asimismo, también pensar en el personal, en las capacidades profesionales y tecnológicas que se requieren en el personal administrativo, en el personal docente. La universidad tiene una pirámide poblacional en cuestión de docentes que estamos más allá de la época en la que es una práctica común la cuestión de la tecnología. Entonces los profesores se han visto también presionados para poder acceder a esas capacidades tecnológicas. Me imagino igualmente a nivel de los servidores públicos en los diferentes ámbitos,
del Congreso del Estado, los apoyos de la gente que está en la administración, en el gobierno del Estado, en el mismo CEPAC, ahora el reto tan grande que se avecina con las elecciones del próximo año. Así que creo que estamos aún más presionados y tenemos que pensar no necesariamente con el control y la fiscalización, sino que el control y la fiscalización para la mejora. Y veo yo una oportunidad en cuanto que necesitamos que incorporar esos retos, tanto los riesgos de salud como el tema de lo humano. El tema de lo humano en cuanto que las personas que se ven asediadas, vamos a ponerlo así, por la necesidad de prepararse mejor. Aún algunos tienen los recursos para hacerlo, pero hay otras personas que no. Las instituciones públicas tenemos que encontrar la manera de facilitar que la gente se desarrolle el tema de la capacitación y de las habilidades y de las capacidades tecnológicas. También necesitamos incorporarnos a temas que tienen que ver con la evaluación de esas capacidades tecnológicas como una forma de retroalimentación y desarrollo de las personas que desarrollan la actividad. Un tema fundamental, y creo que el licenciado Juan Ramiro es el experto en ello y lo quería yo considerar, es el tema de las garantías de lo laboral, las garantías de la legalidad, en cuanto que son temas, por ejemplo, el control de asistencia de los profesores, por ejemplo, el control de asistencia del personal administrativo, acciones que en un momento dado se vuelven correctivas, que es necesario tener en cuenta para el efecto de garantizar justamente los derechos laborales y los derechos de los trabajadores, pero también garantizar el desempeño eficiente y eficaz de las instituciones. Igualmente, el tema de, de la fiscalización en términos del artículo 79 de la Constitución Política, la rendición de cuentas, así como la ley de fiscalización. Creo que vamos a tener que hablar de la actualización de estas armas o herramientas jurídicas y herramientas legales. Y muchas gracias, doctor. Un minuto para concluir, por favor. Le agradezco. Mejorar se me fue muy rápido. Muy bien. El mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción creo que es también parte de lo que conlleva el reto que estamos viviendo. Finalmente, decirles que la universidad, en términos de la admisión, actividades semipresenciales, filtros, pues ha significado un gran esfuerzo que ha sido pues abanderado por nuestro rector y desde luego por la gente que está día a día en el quehacer cotidiano de la misma. Pues con esto termino, muchas gracias y creo que por ahí hay muchos temas que recurrir y gracias por la oportunidad de compartirlos y de, bueno, pues de escuchar a quienes ya hemos escuchado y escuchar sus planteamientos. Creo que es muy productivo para todos. Gracias. Gracias a usted, doctor. Sí, este es un avance para tocar estos temas y fue muy bueno ver el entorno que tienen las universidades ante la pandemia, en particular la Universidad Autónoma. Bueno, pues ahora le dejo la palabra al diputado Martín Juárez Córdoba, miembro de esta legislatura, que nos expondrá los retos que enfrentó el Congreso del Estado de San Luis Potosí para realizar sus actividades en tiempos de pandemia. Adelante, diputado, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya tengan todos ustedes. La verdad agradezco esta oportunidad de estar compartiendo este espacio a cada uno de los que ya expusieron precisamente esta experiencia que se vivió. Vamos a estar ahora en esta dinámica de los buenos medios digitales y vamos a compartir ahorita aquí una presentación también en esta dinámica donde hoy un servidor propiamente casi a concluir lo que viene siendo el ejercicio de este segundo año legislativo. Aprecio ahí mucho la participación de todos mis compañeros diputados y naturalmente que estaremos rindiendo el informe de los 27 diputados en voz de un servidor el próximo día 14 de septiembre, el lunes 14 de septiembre. Y en esta dinámica, nosotros en este legislar en tiempos de pandemia,
se tuvo que ir valorando una serie de acciones para, no sé si tengamos aún la presentación. Bueno, vamos a, mis compañeros diputados hablaron varias situaciones, por eso ya estaba yo eliminando muchas cuestiones de la presentación. Se las voy a platicar porque sí, ya al haber 3 compañeros de la misma institución, naturalmente hubo puntos que ya comentaron. Me voy a concretar más a las fechas. El 19 de marzo, el Pleno del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, llevamos al Pleno un acuerdo donde se salvaguarda la integridad de los trabajadores, de las diputadas y de quienes diputados y de quienes asisten a realizar algún trámite al Congreso del Estado. Esto con el ánimo de prevenir riesgos de contagio por COVID. Sabemos que recibimos la indicación de bajar todo tipo de actividad social para evitar contagio y propagación del virus. Naturalmente que en esta situación de bajar esta posibilidad de propagación y contagio, hubo la responsabilidad de dar continuidad al Congreso del Estado, pues tenía que adecuar sus formas, mientras por parte de las autoridades sanitarias nos pedían distanciamiento social, también en el acuerdo nacional se decreta la actividad legislativa como esencial. Entonces, no debíamos de parar actividad. Nos piden hacer un análisis del personal, donde tuvimos que ver que el 42% era vulnerable. Con ellos tuvo que generarse una agenda de trabajo diferente para que estuvieran realizando trabajo a distancia y los demás, naturalmente, empezar a generar las dinámicas de trabajo para cumplir con la actividad legislativa en este marco de esencial. Con el fin de dar paso a este nuevo esquema de trabajo, resultó necesario plantear reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento Interior del Congreso del Estado, ya que ambas rigen la operatividad. Y en esta dinámica, bueno, pues podernos dar todos esta posibilidad de atención, tanto en esta dinámica de a distancia, que hoy le llamamos virtual, y en la dinámica de presencial. Y naturalmente se tuvo que valorar que el recinto legislativo no cumplía las condiciones sanitarias, entonces hubo que trabajar también en este sentido para habilitar un espacio que sí cumpliera con ellas. Concretamente el 6 de abril, o sea, esto nos sucede el 19 de marzo, el 6 de abril ya teníamos la iniciativa para continuar con los trabajos parlamentarios de manera virtual, las sesiones de pleno, de comisión, de comités, tanto de la directiva como de la JOCOCO, a través de herramientas tecnológicas. Concretamente el 17 de abril se aprobó por unanimidad estas reformas a la ley orgánica y al reglamento del Congreso, y pudimos estar en condiciones de trabajarlo. Derivado de estas reformas, se puso en marcha el esquema virtual. Con ello, el reto de realizar la primera sesión bajo la modalidad presencial. Situación que, como ya lo comentó el diputado Rubén, pues naturalmente que el 21 de abril de 1824 se instala y se celebra la primera sesión en San Luis Potosí de Congreso local, y transcurrieron 196 años para que la pandemia nos llevase precisamente a tener esta primera sesión virtual el 24 de abril del 2020. O sea, 196 años, 3 días de sesiones presenciales y llegan las sesiones virtuales. Este suceso naturalmente tuvo que modificar dinámicas de trabajo de informática, que tenía una concepción y tuvo que migrar a otra, a pesar de estar en estas dinámicas de modernidad y de nuevas plataformas. También lo tuvo que hacer en su momento lo que viene siendo comunicación social, para poder generar la transmisión en redes y así garantizar cada una de las sesiones y su difusión. Naturalmente que la oficialía de partes para la recepcionar de documentos, porque hubo una serie de restricciones y que si los documentos tenían virus y que quien tendría que venir tenía que tener cubrebocas,
usa el gel antibacterial, entonces se establecen los filtros y todo esto para poder llegar a presentar una sola iniciativa. Y finalmente, bueno, pues también en el marco de lo que viene siendo todo el protocolo para poder también tener la sana distancia, pero continuar con esta dinámica que no se puede evitar, el tener el contacto aún y la sesión presencial, como es donde el voto es libre, directo y secreto, a través de una cédula. Ahí solo hay que estar presentes y acudir a depositarlo. Por eso tuvimos una sede alterna donde contamos naturalmente con esta posibilidad de tener distancia y poder generar en su momento sesiones virtuales y sesiones de carácter presencial. Finalmente, en el recuento, la pandemia COVID-19 ha puesto a prueba, y aquí lo vimos, a todas las instituciones en el contexto de replantear esquemas de trabajo, métodos, costumbres, aunque funcionales, necesitaban contemplar margen de ampliación y operación para poder hacer frente a este tipo de contingencias como la que hoy estamos viviendo. En el marco legal, sin duda, que es el centro que marca la operación de toda institución y las directrices a seguir, el reto sin duda fue adecuar esta nueva normalidad y generar estas adecuaciones a algunos marcos normativos. En el marco operativo, la unión de áreas de comunicación social, de servicios parlamentarios, de informática, de asesoría, para generar una sinergia que permita llevar a cabo las sesiones virtuales. Y finalmente, la adaptación de las diputados y diputados al cambio, porque a querer o no, a veces ofrecemos resistencias y debemos de estar abiertos a estas nuevas dinámicas. Entonces, estamos en esta posibilidad hoy, la pandemia como un detonante de la transformación a la modalidad virtual. Y precisamente el Congreso, en estos dos escenarios, virtual o presencial, debe de hacer honra a su lema, debatir para decidir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, diputado. Muy exacto su tiempo, le agradezco muchísimo. Y bueno, es el último panelista por el día de hoy. No sin antes comentar la experiencia que ha tenido este órgano interno de control muy brevemente, que en lo general se ha logrado mayor eficiencia en las actividades encomendadas ahora vía virtual, pero sin dejar de tomar las precauciones en materia de salud que la pandemia nos orilló. Con todo lo expuesto podremos tener algunas conclusiones. Yo creo que la primera de las conclusiones es la importancia del uso de las plataformas digitales y la trascendencia para el desarrollo de nuestras actividades administrativas y atención a la ciudadanía. Una segunda conclusión podríamos destacar que se ha tenido que implementar una infraestructura física y electrónica más robusta ante esta eminente pandemia para desarrollar nuestros trabajos. Otras conclusiones que puedo decir que sobre todas las cosas se está avanzando, pero se ha procurado cuidar de la salud de las personas y enfocarnos en el trabajo a distancia. Esta es la principal conclusión que tenemos del evento. Pues nada, yo lo que quiero es agradecerles a todos los participantes habernos dado este tiempo, este diálogo dedicado que se vio que tuvo sus frutos y el cual nos ha permitido compartir sus experiencias y así tener posibilidad de que algunas de las prácticas que aquí se dieron en la mejora de nuestras instituciones, de entorno se pongan en práctica. Asimismo, agradezco a todos los que se conectaron y espero que les haya gustado el diálogo. Me están informando que son más de 100 personas las que se conectaron a través de YouTube, desde Facebook. Tuvimos muy buena presencia. A los panelistas ya les mandamos, ahora sí aprovechando la tecnología vía electrónica, sus reconocimientos, ya los van a tener en sus correos electrónicos en este momento, ya los tienen, algunos ya hasta los imprimieron, la facilidad, y los invito el día de mañana a continuar con este foro, al segundo diálogo, que es el entorno digital y los retos de fiscalización en tiempos de pandemia, que es el día de mañana, 9 de septiembre, y pues continuamos en estos diálogos. Pues muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Alejandra, saludos. Saludos, mi presidente. Buenas tardes a todos. Excelente tarde. Las universidades mañana nos vemos aquí para hablar. Gracias.